Bueno, regresamos ya a nuestro tercer bloque de entrevistas con Adrián Cruz, analista político, y nos va a conversar un poco sobre lo que se vivió el pasado 15 de octubre ya con nuevo gobierno y el trabajo y la situación que deriva esto en los GAT parroquiales. Pero antes quiero yo agradecer a quienes están en sintonía, saludar a Santi Murillo, que está acá en sintonía, Patricia Tello, Gallegos, Esteban Ayala, Mafer Chiriboga, Ana Cristina Almeida, Edison Llanes, Vero Caviedes, a todos quienes están en este momento en sintonía, gracias por ustedes. Estamos regresando luego de un largo, no feriado, no, pero sí, lamentablemente por temas personales. Pero bueno, estamos acá. Y Adrián, te agradezco mucho por que tú has venido justamente a conversar algo súper importante para la comunidad, que conozca un poco el análisis de lo que dejó esta elección. Primero saludemos a los compañeros, amigos que están viendo el programa. Claro que sí, Diego, gracias a ti, gracias a la producción igual. Conversar un poquito de lo que se viene en el nuevo gobierno, que es complicadísimo, que es una tarea complicada y trabajar tanto la función ejecutiva, consolidarlo con los gobiernos autónomos descentralizados y todos los demás poderes del Estado, va a estar bien complicado. Veamos qué pasa, ¿no? Así es, Adrián. Y saludos, ¿no?, a todos los que están ahí conectados. Sí, esperando tu entrevista, esperando tu entrevista, sabemos acá, tenemos aquí el analista político en TikTok, ¿no? Claro, en TikTok ahí muchos anda. seguidores que le tienen, que has estado tú haciendo también ahí tus comentarios importantes también para que la gente vaya conociendo. Pero bueno, estamos en Pomaski, queremos aterrizar un poquito el tema del nuevo gobierno acá en Pomaski, pero antes de eso, coméntanos un poquito, ¿qué expectativas tienen los GATS con el nuevo gobierno? ¿O cómo se desarrolla este nuevo gobierno luego de que se viene ya esta transición en estos 2 meses más, en diciembre más o menos? Menos ya, porque se acordó que va a ser el 25 de noviembre, se posiciona la Presidencia de la República, el 15 de noviembre se posiciona la Asamblea Nacional. Perfecto. Los GATS, dependiendo de qué nivel de GATS te refieres, si son prefecturas, las prefecturas de la costa tienen necesidad de que les den un flujo de capital para atender el tema de la emergencia del fenómeno del Niño, que les afecta principalmente a la región costera. Los gobiernos provinciales, las prefecturas de los gobiernos de la sierra, también necesitan cierto apoyo. Entonces, depende de qué nivel. Las juntas parroquiales también necesitan apoyarse bastante en los municipios y bastante en las prefecturas, para también caminos vecinales, caminos rurales, que también se encargan las prefecturas. ¿Ya? Entonces, depende de qué nivel de gobierno y en cada caso, pero yo creo que va a faltar recursos tanto para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Tenemos un déficit presupuestario de más de 5.500 millones de dólares y se proyecta que para el año siguiente se sumen 2.500 millones más. ¿Por el fenómeno? O No. En términos generales, o sea, tú tienes un presupuesto general del Estado del 2023 que fue 31.400 millones de dólares. De esos 31.400 millones de dólares es para que te funcione el Estado de forma eficiente. O sea, tú tienes que tener esa plata para que te funcione todo el Estado en tu proyección económica. Si te faltan 5.500 millones de dólares, significa que no te va a alcanzar a pagar todo. Y aparte tienes que sumarle la proyección del año siguiente. Ya va con arrastre, entonces. Sí, y entonces te va a tocar, y al gobierno le va a tocar sincerarse en cierto momento y decirle a la gente, no me va a alcanzar la plata para hacer todo. No me va a alcanzar la plata para devolverle el IVA a los GATS municipales. No me va a alcanzar la plata para cubrir ciertos incrementos presupuestarios de algunos municipios y prefecturas que me piden incrementos presupuestarios, y eso también dependen muchas veces de los presupuestos de las parroquias rurales. Entonces, va a faltar plata, y yo creo que la priorización de recursos se va a enfocar principalmente en seguridad, en salud, en educación y un poco en vialidad también. Entonces, el resto, el tema medioambiental, el tema de cooperación interinstitucional y cooperación internacional, va a quedar un poco más relegado, lastimosamente, pero yo creo que en términos de prioridades y lo poco tiempo que tienes y el poco recurso que tienes, te alcanza solo para eso, al menos inicialmente. Pero ¿cómo deja este gobierno saliente? Este gobierno que prácticamente se va por anticipadamente, ¿no? Por el tema de la muerte cruzada y todo lo que pasó. ¿Cómo deja estas arcas y cómo acoge este nuevo gobierno? Independiente de qué tendencia política sea, independiente de todo lo que haya ofrecido, esa situación, ¿cómo está actualmente eso? Es más, si te digo que tenemos déficit presupuestario de 5.500 millones de dólares, es malo, pero es menos malo que los años anteriores. El año 2022 teníamos un déficit presupuestario más alto, el 2021 más alto, el 2020 más alto. El 2020 es uno de los más altos de los déficits presupuestarios que tuvimos cuando cerramos el mes de diciembre. El déficit presupuestario ha ido decreciendo. Significa que no te va a alcanzar de nuevo, como en todos los gobiernos, pero te va a alcanzar en menor proporción, o sea, mejor dicho, te va a alcanzar a generar menos problema que en años previos, ¿ya? Entonces, ese es un problema. Por suerte, nosotros hemos logrado en el tema petrolero, nosotros teníamos deuda atada a la preventa de barriles de petróleo.
Con Guillermo Lazo, le gustó o no a la gente, se reestructuró esa deuda y ahora ya no vamos a pagar en barriles de petróleo. O sea, significa que esos barriles de petróleo lo podemos retornar acá, los podemos vender, reinyectar ese flujo económico para pagar deuda y para inversión social. Y aparte, pero ahí viene el ITT, el tema del ITT afecta el ahí. ITT no te va a afectar ahora porque se sigue produciendo. ¿Qué te dice la Corte Constitucional? En el momento en que se aprueba, bueno, la ley, en el que se aprobó la consulta popular a favor de que ya no se extraiga petróleo del Yasuní ITT, tienes un mes para iniciar el proceso. Eso fue en agosto. Septiembre inicia el primer mes donde se tiene que empezar el desmontaje. Y tienes un año, hasta septiembre de 2024, para desmontar el 100% del ITT. Y más o menos en términos reales, según lo que se estima, necesitas de 4 o 5 meses para desmontarlo de forma total. Entonces, más o menos tienes hasta abril y mayo para seguir produciendo petróleo. ¿Ya? Y al año tú producías $1.200 millones en venta de petróleo, de lo que te generaba el petróleo del bloque 43. Si es que tú haces un cálculo proporcional a abril o mayo, son más o menos lo que tú vas a perder, ya no son 1.200, sino son $800 millones. Entonces, es menos grave de lo que parece, pero sí afecta, porque $800 millones no es algo que le sobra al Estado y que nos va a faltar. Entonces, es otra vez, arcas fiscales con bastantes huecos, que se escapa la plata por todos lados, o sea, en deuda, en temas de inversión, en pago a acreedores, hay un montón de temas. Entonces, el Estado, si bien ha tratado de ser austero en cierta parte, en este segundo periodo del Ministerio de Finanzas, con Pablo Arosemena hizo un gasto mucho más alto, a diferencia de lo que pasó con Simón Cueva, y eso también refleja la difícil situación económica. Fue un requerimiento de la sociedad que se gaste más, que se invierta más, sin importar que eso signifique que en el 2024 tengamos problemas económicos. Eso es decisión de la gente. La gente lo pedía, el Estado les da. Cuando luego te hace falta en el año siguiente esa plata, la gente otra vez se va a molestar. Entonces, mal al inicio, mal a la mitad, mal a la final. Entonces, hay que ver qué pasa con el tema económico. Y ahora se viene con el nuevo gobierno, en este sentido se ofreció ciertas cosas, especialmente en el tema de seguridad. Y para eso tú sabes que eso se necesita dinero. Claro, él debe tener, el nuevo gobierno, el nuevo presidente debe tener ya estructurado tal vez dentro de su plan de dónde va a sacar el dinero. Pero lleguemos en el caso que sea desde las arcas del Estado. ¿Cómo cumplir eso, esas expectativas? Porque seguridad creo que es la prioridad y en eso creo que la gente no va a escatimar en que el Estado trate de invertir, ¿no? Pero ¿cómo lo mantendría ahí el tema económico para equilibrar de pronto los gastos? ¿Tiene que reducir en otro sector para poder cubrir esto? Claro que tiene que reducir. Más que reducir es no darle más. O sea, no quitarle, porque tú haces una proyección de cuánto le vas a dar de plata a cada institución, a cada sector y a cada lo que tú quieras. Entonces, el problema es que si bien tienes que cumplir, por ejemplo, el Plan Fénix, que es el plan de seguridad de Daniel Noboa, eso te cuesta plata. Y eso tiene cierto tiempo hasta que se empiece a ejecutar y dar resultados. ¿Qué haría yo y qué espero que haga el siguiente gobierno? Declarar en emergencia el sector de seguridad, el sector de salud, el sector de educación y el sector de la vialidad. Cuando tú decretas, mandas un decreto ejecutivo, cuando tú decretas en emergencia a un sector, la compra pública, la contratación pública, y tú sabes que eso toma tiempo. Cuando lo decretas en emergencia, lo haces a través de un régimen emergente de contratación pública, un régimen especial, y se hace todo mucho más rápido, mucho más express. Y eso te permitirá tener rehabilitación de obra vial, rehabilitación y manutención de temas como UPCs, tema de escuelas, hospitales, y eso te va a permitir salvar algo. Al mismo tiempo, contratación pública de medicamentos, a compras públicas de medicamentos en tiempo mucho más express, si es que hay la plata suficiente. El tema de más aditamentos para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Recuerda, hoy se entregaron más de 200 vehículos a la Policía Nacional. Se entregaron ya 24 millones de municiones para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Se entregó más de 42,000 chalecos de antibalas. O sea, ya están llegando bastantes aditamentos a la policía y lo va a tener. Que ya estaban con. Esto es de Guillermo Lazo. Exacto, de este gobierno. Lo va a usar el siguiente gobierno. Y eso tienen que usarlo muy bien. Y eso de ahí es algo que el Plan Fénix decía que eso se iba a comprar. Ya lo tienes. Ya tienes ahorrado. Pero quizás lo hagan, ¿no? Porque a veces cuando hay cambio de gobierno, en vez de utilizar, comienzan a buscar el tema ahí, que no hicieron bien la compra, que ojalá que no. Y eso, ¿no? Ojalá que no, porque o sea, ahí los veedores, ¿no? Incluso la Contraloría te diría que como hiciste la contratación inicial y no la usaste, la dejaste en desuso. Como dejaste en desuso una obra o una compra que recién hiciste, también te cae un porcentaje de glosita. ¿Ya? Entonces no puedes comprar algo y no usarlo, ya, porque es plata de los ecuatorianos. Sí, eso, pero por lo general eso sí, ¿no? Y algo que sí quería mencionar es que en el plan de gobierno de Daniel Noboa no está incluido cuánto te va a costar cada propuesta. Te dicen un montón de propuestas y aparte el Plan Fénix no está en el plan de gobierno. Entonces yo quiero tener la esperanza de que el Plan Fénix, el plan de seguridad de Daniel Noboa, se
se logre cubrir a través de varias, no sé si artimañas, pero son mecanismos legales. Por ejemplo, prorrogar el presupuesto. Cuando tú tienes un año electoral, el prorrogar el presupuesto se vuelve una realidad. ¿Qué es prorrogar el presupuesto? Es repetir básicamente, copiar y pegar el presupuesto del año inmediatamente anterior, eso dice la ley, y lo usas en el año inmediatamente consecuente. ¿Ya? Entonces, nosotros, en lugar de usar la proforma presupuestaria que te deja Guillermo Lasso para el 2024, tú decides usar la 2023. Y como en el 2023 ya se ejecutaron cierto porcentaje de obras, cierto porcentaje de presupuesto, ese presupuesto que ya lo ejecutaste no lo vuelves a ejecutar en el año siguiente, sino que ese dinero te queda libre. Entonces, ese dinero lo puedes ejecutar para otras cosas. O sea, eso sería realmente lo más saludable, ¿no? Porque ojalá que lo entiendan y ojalá que lo hagan. Porque una de mis dudas era justamente eso. O sea, viene un nuevo gobierno, independiente de quién ganaba, pero ya tenían comprometido el presupuesto del 2024, porque justamente ya se aprobó, ya se envió. Entonces, llegar y con un dinero que ya como la Asamblea no tiene que aprobarlo porque no está posesionada, entra directamente por designación, bueno, por decreto del presidente de la República, que todavía sigue siendo Guillermo Lasso. Bueno, a buena hora que se haga así, si es que se lo hace para que esos recursos puedan ser utilizados realmente de acuerdo a las necesidades. Antes de llegar, bueno, el tema de la inseguridad creo que es uno de los problemas que estamos ahora viviendo, pero ¿cómo te deja a ti la lectura del 15 de octubre? Vamos un poquito para allá. El tema vamos ya no tanto en nuevo gobierno, gobierno saliente, sino en tema político. Tema político, la otra tendencia, la opositora totalmente de Revolución Ciudadana, queda prácticamente como el ponedor de presidentes en las últimas dos elecciones. Ayer renuncia Marcela Aguinaga, claro. Aguinaga renuncia ya como presidenta de eso yo le echo la culpa a Pierina Correa, que se puso a hablar mal de Marcela Aguinaga un día antes, ¿no? Que le dijo, no puedes ser presidenta del partido y al mismo tiempo prefecta, decide, ¿qué eres de las dos? Eligió, me parece bien. Sí, bueno, se le viene igual, tiene 3 años más de trabajo con la prefectura y en una provincia realmente donde va a tener bastante que trabajar si es que el fenómeno del Niño llega como se lo tiene más o menos monitoreado. Pero ¿cómo queda políticamente el país? 51, ¿no? 52% de Daniel Noboa versus 47 de... Dejémosle 52-48 para redondear ambos. Perfecto. ¿Cómo queda esta visión política ahorita en el país? Queda complicada. A ver, el partido de gobierno no es partido de gobierno. ¿Quién rayos será afiliado al PID, que es la 4? ¿Y quién rayos estará afiliado al partido 35, que es el Movimiento Verde, que antes era Alianza País? La 35. Eso no tiene militancia, no tiene estructura. ¿Qué va a pasar? Primero, Daniel Noboa en la actualidad está recogiendo firmas a nivel nacional para legalizar su partido, para ir al CNE y decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes mis 400,000 firmas, bórrame la mitad, porque según el CNE siempre la mitad está mal, y lo inscriben. Ese partido que está ahí se va a tener que consolidar en este tiempo y apoyar a Daniel Noboa, si es que quieren hacerlo. Y la otra opción, que es lo que está pasando, mientras que eso se legaliza, un montón de facciones que apoyaron de un montón de partidos dicen ser el partido oficialista. ¿Ya? Entonces, por ahí hay colectivos que se llama Juntos por Noboa, apoyemos a Daniel, Grupo Alvarito y Daniel Noboa. O sea, ahí tienes un montón de facciones que todos dicen ser la representación del gobierno y políticamente eso al gobierno que ganó le va a pesar porque no tiene una estructura consolidada y no tienes un orden jerárquico al cual tú rendirle cuentas ni darle ni pedirle opiniones de nada. Entonces eso es un problema. Y la otra cosa que va a pasar es que la oposición está bien organizada. A ver, la minoría más grande de la Asamblea Nacional con 52 asambleístas, de los 137 es la Revolución Ciudadana, de los cuales más de 40 son reelegidos del periodo 2021 al 2023. Entonces ahí tienes una parte súper importante. En la Asamblea están bastante organizados. Tienes el segundo bloque más grande, con 29 asambleístas, me parece que es Construye. Luego ahí te tienes que dividir un poquito de votos entre el Partido Social Cristiano, ADN, que es otra vez de Noboa, que no es mayoritario, es mínimo. Y ahora, perdón que te corte, ahora escuché algo en un noticiero de la mañana, algo que dijo Patricio Carrillo, que me llamó mucho la atención y creo que le llamó inclusive al mismo periodista, que dijo que van a ser la principal oposición de este gobierno. O sea, van a fiscalizar todo lo que esté mal. Y eso está bien. No, eso sí está bien, pero él dijo que él ahorita se declaran como el principal opositor porque mencionó, ¿no? Y lo que avancé a escuchar, no sé si estoy bien o estoy mal, pero decía que este gobierno ya va a comenzar a hacer amnistías o va a hacer ciertas cosas que ellos no están de acuerdo. Obviamente él dijo que eso está como en rumores, ¿no? Pero ellos dicen que prácticamente sí van a entrar como una especie de oposición al gobierno. Veamos qué pasa, a mí me resulta bastante gracioso. Si es que Patricio Carrillo pasa de ser el acusado al acusador, o sea, él terminó siendo censurado por la Asamblea Nacional anterior
y en teoría no debía poder ocupar cargo público durante unos años, y lo está haciendo. Y él decía que fiscalizar sin una correcta justificación está mal. Ahora él, por especulaciones, por rumores que le he escuchado, él está dispuesto a fiscalizar. Lo mismo que le hicieron a él está dispuesto a hacer. Ahí te das cuenta que el valor y los principios dentro de la política muchas veces son cambiantes. Pero fiscalizar no necesariamente es porque seas opositor, sino simplemente porque... Voy a poder ocupar cargo público. Estás ocupando un curul y obviamente ese es prácticamente el trabajo, ¿no? Sí. Es lo que Fiscalizar está bien. Yo te doy un ejemplo, ya no me acuerdo la cifra exacta, pero entre el 2013 al 2017 se hicieron X cantidad de pedidos de información, pongámosle que fueron 1000. Entre el 2017 al 2021 fueron 4000. Y entre el 2021 al 2023 fueron más de 10,000. O sea, el proceso de fiscalización, cuando se lo hace netamente de forma política, no te importa qué tanto entorpece el trabajo del gobierno, es un dolor de cabeza. O sea, es fácil decir criticar, no dar ni una sola solución y exigirle al Estado que te dé las respuestas a cosas que ni siquiera muchas veces son culpa del Estado. ¿Ya? Muchas veces es culpa de un mal funcionario y no de una mala institución. Y eso está muy mal. Y los correístas lo hicieron a través de UNES en la última Asamblea Nacional. El 99% de esos pedidos de información son de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que si Patricio Carrillo quiere hacer una oposición, mejor dicho, pongámosle otro nombre, si es que María Paula Romo quiere ser oposición de alguien, tienen que tener mucho cuidado. O sea, yo creo que ellos son bastante estratégicos. Hay que ver a qué se oponen. Yo creo que no se van a oponer a nada que esté mal planteado. Y a las amnistías supongo que se refieren a amnistías, a supuestos problemas dentro del gobierno de Moreno o dentro del gobierno de Lasso, que es el que está saliendo, y creo que ellos se opondrían a eso. Entonces veamos qué pasa. Hay que ver, ¿no? Sí, obviamente. Evidentemente tú no le vas a dar amnistía a alguien que ha sido comprobado que es un delincuente, que tiene sentencia en segunda instancia. Evidentemente, si es que alguien llegara a hacer eso, yo creo que no solamente Patricio Carrillo y Construye se opondrían, sino todo el país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la Asamblea ya pasó eso. Pasó con las personas que estaban presas desde octubre de 2019. Había una lista de bastantes personas. Entre ellas habían gente como Leonidas Issa, estaba, ya no me acuerdo, Jaime Vargas, que era el que lideró en la CONAIE en el 2019. Esas personas salieron. Ellos no tenían que haber salido porque son los que lideraron. Lastimosamente, tú tenías entre esas personas, no podías decir este sí y este no. En las amnistías que se hicieron en la Asamblea Nacional, colocaste al mismo nivel a la persona que era madre de familia y que sin querer estaba acompañando en la protesta indígena y estaba injustamente en la cárcel, y al mismo tiempo al tipo que te lanzaba piedras, te apuntaba con estos fuegos artificiales a la cara de los cascos de los policías. O sea, tú tenías a los dos. Entonces me pareció una jugada bien sucia en la Asamblea Nacional, en la que te dijo, o deja salir a los líderes de ciertas comunidades indígenas, o se quedan ellos y gente inocente en la cárcel. Tocó dejar salir a todos por el beneficio de esa gente que iba a estar injustamente en la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas habría que verlas muy bien, porque no creo que es justo que se repita de nuevo. Bueno, puede ser, ¿no? Que van ya por ciertas situaciones en particulares que tal vez lo mencionan, ¿no? Pero bueno, continuando con este tema, independiente de oposición o no oposición en el gobierno, viene, tú decías, un gobierno que no tiene mucha participación ahorita en la Asamblea, que están negociando, o no negociando, sino más bien están buscando, ¿no? Que se pueda trabajar en conjunto, articulando acciones, como generalmente lo dicen. En este año tan corto, ¿crees que este gobierno, cuál es tu percepción con este gobierno? Porque este gobierno, de pronto, yo he dicho, tal vez no logra hacer las cosas bien como uno quiere, pero sí puede tener bastante tendencia a hacerlas mal, porque viene arrastrando ciertas cosas. No lo digo de mala fe, sino simplemente porque tiene un periodo corto en el que viene, bueno, tú ya me aclaras, ¿no? El tema del financiamiento no necesariamente ya viene como yo pensaba comprometido, pero se le vienen muchas cosas realmente fuertes, complicadas. Y aparte de ese presupuesto, Pablo Rosemena el día de ayer, o era hoy, anunció de $800 millones a través de la CAF para hacer obra. Y eso es buenísimo. Aquí es importante los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, provinciales y municipales. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo financiamiento que me va a dar la CAF, no es que es plata para que yo use lo que se me dé la gana, yo tengo que generar proyectos. Y muchísimos de esos proyectos pueden venir de juntas parroquiales, de municipios y prefecturas. Si las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales no te presentan proyectos adecuados, ¿cómo yo te doy a través de la CAF ese financiamiento? Entonces hay que hablar muy seriamente, no solamente con las instituciones públicas del Ejecutivo Central, que son los ministerios, sino también con las instituciones públicas descentralizadas.
para que ese financiamiento permita que eso se vaya en los GATS y no darles doble financiamiento a través de programas, productos y financiamientos duplicados a través de, por ejemplo, el Banco de Desarrollo del Ecuador, que muchas veces, y les doy un dato, 1 de cada 4 obras que se hacen en gobiernos autónomos descentralizados es financiada por el BEDE. O sea, significa que el Estado le otorga un financiamiento, un presupuesto a los municipios cada año, a las prefecturas y a las juntas parroquiales, y como no les alcanza, el Estado les da otro financiamiento a través de créditos, muchas veces no reembolsables, desde el BEDE, desde el Banco de Desarrollo del Ecuador. Entonces la gente muchas veces ve obras nuevas, no todo es de los municipios, no todo es de las prefecturas, no todo es de las juntas parroquiales, muchas veces es un esfuerzo adicional que hace el Estado central y nunca nadie le reconoce. Y esto no es a favor de Guillermo Lazo, ni Lin Moreno y Correa, pasa siempre. Y la gente nunca se entera de esto. También es mala comunicación de las entes de las instituciones públicas, pero está. Ya, entonces, yo lo que quería decirte con lo que tú mencionabas es, a ver, hay muchas cosas por resolver. ¿Cómo lo va a hacer? Me resulta todavía desconocido, pero si bien no va a acarrear lo que yo te decía, yo también estoy de acuerdo que tiene mucha más probabilidad a equivocarse que a ser exitoso, por 2 razones. Primero, no solamente el tiempo, que ni siquiera es un año. A ver, si es que ellos antes iban a iniciar el 21 de diciembre el nuevo gobierno, ahora va a ser el 25 de noviembre. Desde 25 de noviembre hasta agosto de 2024 van a pasar básicamente 9 meses, ¿ya? En 9 meses se tienen que inscribir las nuevas candidaturas para la Presidencia de la República y para la Asamblea Nacional. Entonces, no tienes un año, exacto, tienes 9 meses para demostrarle a la gente que te mereces quedarte ahí o irte a tu casa en mayo de 2025, ¿ya? Entonces, Daniel no tiene un año, tiene 9 meses. Y 9 meses que son complicadísimos, con poco recurso, muy poco tiempo y con unas necesidades y una esperanza de la gente demasiado alta. Exacto. Entonces, cumplir esa vara alta que generaron, yo creo que en base a nada, porque, por ejemplo, tener un cartón no debería significar que te ganas un voto y tener unas gafas tampoco, y yo creo que la campaña muchas veces, y esa sí es mi crítica, yo no creo que ganaron las mejores propuestas, sino la mejor estrategia de marketing. O sea, yo le preguntaba a la gente todos los días, ¿cuál es la razón por la que quieren votar por Daniel Noboa? No tenían ni idea. ¿Por qué querían votar por Luisa? Tampoco tienen ni idea. Y las propuestas que ellos decían que querían defender de sus candidatos ni siquiera están en los planes de gobierno. Entonces, a mí me genera una preocupación porque hay una alta vara que cubrir con poco dinero, con poco tiempo y con cosas que en realidad no estaban obligados a cumplir según sus planes de gobierno. Entonces, veamos qué pasa. Yo aquí creo que la gente se va a dar un golpe luego en la cabeza y no sé. Esperemos que le vaya bien, porque al final del día le va bien a él, nos va bien a todos. Y aquí sí es importante otra vez la Asamblea, que esos bloques legislativos ayuden a trabajar y no solo a politizar y entorpecer el trabajo como lo hicieron con Guillermo Lazo 2 años y medio. Así es, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y que ya es hora, ¿no? Ya es hora, venimos, el país ha ido poco a poco ya. Algo que impensable, que es el tema de la inseguridad, antes veíamos en otros países o le veíamos tan alejados, inclusive en ciertas ciudades del país, decíamos, no, eso nunca va a llegar acá. Ahora yo creo que acumulaba todos los desastres, no sé si tú te acuerdas, ahí me secuestraron en el 2021, me pusieron escopolamina en el 2017, me rompieron la cabeza aquí abajo, por el colegio Pomasqui, abajo, antes de una cuadra abajo del puente. Bueno, me han robado un montón de veces en Guayaquil, en Quito. Entonces, yo no sé si a mí me estaban buscando todos los malos de este país durante esos últimos 3 gobiernos, pero a mí me cayó todo. Entonces, a mí siempre que me dicen no hay inseguridad, papi, a mí me pasó de todo en todos los gobiernos. Entonces, inseguridad siempre hubo. Ahora es mucho más visible y se multiplicó. Claro que sí, ya no solo soy yo, ahora somos más. Claro. Esa es la realidad. Y no, yo hablaba en el tema de la extorsión, el tema de los vacunadores, que eso escuchábamos en las fronteras, pero porque se pensaba, o al menos yo escuchaba que era por el tema de guerrillas o de grupos subversivos que estaban límites con Colombia. Y estaban acá en Esmeraldas. Y estaban en Esmeraldas. Y estaban en Loja. Y nadie quiso aceptar que estaban aquí. Eso fue un problema. Y ahí están las consecuencias. Ahora está a la vuelta de la esquina un vacunador. Aquí en Pomasqui al menos se ha registrado, ¿no? Producción. ¿Ya hay vacunadores acá? Que ya hay vacunadores, que ha habido gente que está haciendo. No sabemos si es que sean ya pandillas o sean de pronto personas que aprovechando la coyuntura de la delincuencia también sacan provecho, ¿no? Porque a veces eso también suele pasar. Pero ha habido extorsión, eso sí me consta, por un tema cercano. Y eso realmente limita, ¿no? Limita porque la persona ya no puede trabajar normalmente. Claro. La persona ya queda con ese miedo, queda con esa incertidumbre, queda con un tema realmente complicado para poder salir. Esperemos, como tú dices, y Adrián, te agradezco mucho, ya te voy a dar la palabra para que cerrar ya este conversatorio. Un mensaje a la humanidad. Un mensaje, exactamente, y agradecerte, ¿no? Tenemos conectados por ti de otras ciudades, que saludan Naranjal, veo acá de Ibarra. Qué bueno que se conecten. Sí,
A Diego Alarcón también quiero saludarle, hace un momento que estaba comentando, no le había mencionado. Tengo muchas personas, gracias, Adrián. Y para cerrar, ¿no? Apoyar al gobierno que esté ahora, apoyar a nuestras autoridades y también ser un mejor ciudadano, que eso también es parte, ¿no? Paguen sus impuestos. Nosotros tenemos que, esto no es contra Novoa, es contra la gente. No solo es Novoa el que no pague impuestos, Claro, no. nosotros tenemos ¿Quién que... no ha evadido o ha querido de pronto evitar las filas a veces? Yo todavía no he evadido. No, impuestos, no me refiero a Está impuestos, bien. no, pero a veces buscan estrategias por Claro, otros claro. lados para... Y no solamente pasa en impuestos, pasa con el tema de no pagar una multa, Exactamente, a eso me cruzarse refería. en rojo el semáforo. Justamente a eso me refería. No, sí, pero por ejemplo nosotros tenemos una de las estrategias... Matricular en otra provincia. Te voy a en dar otro cantón. dos cosas que me olvidé decirte. La matrícula. Para que te aprueben porque es diferente los requisitos que te piden para aprobar en otras provincias, en otros cantones. Pero a ver, nosotros tenemos mecanismos para solventar las necesidades económicas que tiene el Estado. Una de esas es, nosotros tenemos ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Los de ingresos permanentes son principalmente recaudación tributaria, o sea, pago de tributos, o sea, pago de impuestos, y con eso financiamos la gran mayoría de cosas de este país. Si nosotros dejamos de pagar impuestos, dejamos de afiliar a nuestros empleados, dejamos de cubrir todas las necesidades que tienen y que están garantizadas muchos derechos, si dejamos de aplicar todo eso, bajamos la recaudación tributaria. Nosotros tenemos que aumentar la recaudación tributaria. Eso no significa poner más impuestos, sino que la gente que no está pagando impuestos simplemente cumplan con lo que ya tienen ahora. Si nosotros, no solamente las empresas, sino la gente, la persona natural, cumple con su obligación mínima, el Estado le va mucho mejor. ¿Podemos volver mucho más eficientes los tributos? Claro que sí. Podemos hacer que se focalice cierto nivel de tributos para que los que paguen más, porque tienen capacidad de pago, paguen más, y los que tienen menos paguen menos. También se puede hacer, y también se puede hacer una estimulación para que haya un equilibrio intermedio. Se puede. Y al mismo tiempo, eso de a poquito tiene que ir cerrando esa brecha fiscal que tenemos, ese déficit presupuestario, y ojalá también lo aplique Daniel Novoa. O sea, hay mecanismos, hay herramientas, que ninguna te cubra el 100% tu déficit presupuestario, pero al menos hacen que sea mucho más vivible todo lo que tiene el siguiente gobierno. Creo que sí, creo que es uno de lo que podemos hacer como ciudadanos. De esa manera, no vamos a contribuir a un gobierno de turno, sino realmente al Estado, al país, a la gente y a las obras que realmente hacen falta, ¿no? Tú el día de hoy hablaste de lo del día de la lucha contra el cáncer. Mandamos un mensaje. Claro, es súper importante. Hoy se cumple, hoy se celebra eso y más. Tengo aquí mi cintita, mi lacito rosado, igual para que la gente y las mujeres principalmente, y hombres, porque a los hombres también les da, el tema de la prevención de cáncer de mama es súper importante, que los hombres y principalmente las mujeres se estén haciendo los chequeos anuales, que estén invirtiendo en todo el tiempo, estar haciéndose su proceso de... Mamografía. Bueno, la mamografía también, pero el tema de introspectivamente tocarse, hacer, hay un tema de unas formas, unas técnicas que son médicas para detectar pequeños miomas, bolitas y algo, y la gente tiene que saberlo, y eso es súper importante. En Ecuador tenemos una alta presencia de cáncer de mama, tanto en mujeres como en hombres, y eso ojalá se reduzca. Poli Ugarte ha envejecido luchando por este tema y los índices en lugar de decrecer han incrementado. Eso significa que también hay un abandono y que la gente todavía no hace conciencia sobre el tema, y es súper importante que tengamos esto en cuenta porque mucha gente, muchas mujeres mueren todos los años por este tema. Seguramente porque a veces muchas mujeres piensan que tienen que hacerse donde el médico y por el tema de costos o algo no lo hacen, lo que dice Adrián, ¿no? Hay técnicas que pueden en su casa y les puede ayudar y salvar vidas, ¿no? Porque realmente el cáncer, ustedes saben a dónde llega en muchos de los casos.